las 18:10 de la tarde y vamos a estar en conexión con Marita. Hola Marita, ¿estás del otro lado? Hola, ¿cómo estás, Flor? Yo te escucho. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias Marita por tu tiempo. Quería conversar rápidamente, así no te robamos más tiempo a vos, de este sábado. Pero bueno, estoy indignada, estamos toda la sociedad argentina con este tema de la ley que quieren modificar la ley de glaciares. Y quería Sí. conversar con vos, ya que estamos en primera mano, ¿no es cierto? Diputada nacional que está charlando con nosotros. Así que me gustaría que puedas contarle a la audiencia cómo viene el proceso en relación a precisamente esta audiencia, entre comillas, ¿no? Que estuvimos viendo, que es el 0,4 de los que se habían inscrito para bueno, hablar a favor o en contra, digamos, en contra, la gran mayoría, por supuesto, a esta modificación. ¿Qué nos podés contar al respecto, Merita? Mira, te cuento, Flor, a vos, a toda la audiencia que este sábado está compartiendo esta hermosa tarde, Sí. que es una vergüenza total, la indignación nos atraviesa a todos. Han enviado esta reforma de la ley de glaciares, es la reserva más importante que tenemos de agua dulce en nuestro país, y la verdad que ambas comisiones, tanto la de Ambiente como la de Constitucional, decidieron, como corresponde, hacer las audiencias públicas. Ujú, Se inscribieron más de 100.000 personas ujú. y solamente el 0,4% se les permitió que puedan expresarse. Para nosotros es una censura, pero además la mitad la tenía que hacer el día miércoles y la otra mitad el día jueves por vía virtual, o Sí, sí. sea que no todo fue presencial. Ajá. Nosotros acudimos como diputados, el espacio estaba vacío, estábamos nada más que los legisladores, muy poca gente. Pensamos que no habían concurrido, pero no, para nuestra sorpresa los habían citado, pero cuando llegaban al lugar, a la Cámara, no los dejaban ingresar porque no estaban acreditados. O sea, además también se violentó el reglamento de la Cámara de Diputados, porque ambas comisiones, junto a las autoridades, deben definir cuál es el mecanismo, cómo se va a proceder, cómo se va a convocar. Acá no sabíamos cómo habían convocado ni a quiénes habían convocado de los que se inscribieron. Claro. Así que la verdad fue una farsa de audiencia, porque ya te digo, no se sabía quiénes iban a ser los que iban a exponer, no se respetó a los que exponían, y mientras nosotros teníamos la sala vacía para aquellos que podían haberse expresado, los citaban y después no les permitían el ingreso ni a ellos, y también sucedió lo mismo con los medios de prensa nacionales. Y esto, Tampoco a Marita, muchos. sí. Y esto, Marita, te pregunto, disculpa, pero digo, y esto en términos institucionales, Esto se va a judicializar. ok, eso. Esto se va a judicializar porque no, ya te digo, no ha sido una audiencia como corresponde. Ahora, bueno, la próxima semana que van a escuchar a algunos gobernadores, y está bien, pero están poniendo en riesgo una reserva muy importante de agua dulce para nuestro país. Y además tenemos que ver a qué intereses responde. Se están violentando leyes, la Ley General Ambiental, el artículo 41 de la Constitución Nacional, el acuerdo de escaso, o sea, superiores. Esto es un retroceso. Yo escuchaba a la autora del proyecto muy Sí. atentamente, y me dio vergüenza ajena estar en esa sala cuando la interrumpían, la insultaban, la trataban de mentirosa. A ver, es una ley que se aprobó por el Congreso de la Nación, que protege ante estas medidas que van del gobierno de Milei, que es un retroceso, y una ley no puede no puede justamente hacer eso. Así que estamos muy Sí. preocupados porque nosotros que asumimos en diciembre, estamos viendo cuál es el mecanismo que este gobierno le está imprimiendo al Congreso. Mientras no puede dar la cara ni responder a los casos de corrupción que está teniendo, Sí. que son evidentes ante la opinión pública, tapa con mandar proyecto tras proyecto. Ahora están mandándonos a que hagamos las preguntas que va a tener que responder el jefe Adorni, cuando venga el jefe de ministros, cuando venga a la Cámara de Diputados. Están tratando que sea el 29 de abril, porque están intentando justamente distraer a la opinión Sí, pública. claro. Entonces,
Ahora envían leí... un proyecto, otro, ¿viste? Y dicen, nosotros hacemos trabajar a los diputados. En realidad son proyectos totalmente improvisados. Marita, puede ser que aparte estén aprobados, que hayan hecho, a ver, capaz me equivoco, vos me corregís, pero que invirtieron, es decir, pasó primero por senadores para que pueda tener media sanción y después en Sí. diputados porque sabían que se les complicaba la situación. Sí, sí, ellos consideran que en senadores pueden sacar las cosas más fáciles, sin tantas trabas. Sucedió también con la ley laboral, sucedió cuando tratamos el presupuesto, también con los temas de presupuestarios para educación, para las universidades y para el Garrahan. Entonces buscan ese mecanismo que ya llegue al Congreso, por lo menos a diputados aprobados por el Senado. Claro. Pero no, nosotros vamos a dar todos los debates, las discusiones que sean necesarias, porque no estamos hablando de nuestra soberanía, estamos hablando de una entrega que están haciendo y que no tiene ninguna justificación. Marita, yo te agradezco, me llenás el corazón de orgullo, Marita, teniéndote ahí en esa banca, querida, fuerza. Bueno, a mí me encanta que estés ahí, verte, y muchísimas gracias por darme tu tiempo en este espacio y poder conversar con todos nosotros. Al contrario, Florencia, un fuerte abrazo a todos y un gran reconocimiento a Yanina Díaz, que es la compañera que estuvo trabajando este proyecto con nosotros, y desde ya a Luca Seoli, que siempre está coordinando toda la comunicación del equipo de esta humilde diputada de PIB. Vamos, querida, te mando un Gracias. beso enorme, Muchas Marita. gracias. Chau, chau. Un beso enorme a ustedes. Y hablando de esto, de los gestos que decís vos, que es una impronta que quizás vos ponés, ¿cómo es, que seguro ponés, pero digo, cómo es la posibilidad de que vos hagas o digas o propongas, ¿no?, en relación a eso y a una serie tan grande y tan marcada y con tantas exigencias y tiempos? Y digo, vos decir, bueno, esto no, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa cosa de Lore diciendo, a ver, propongo esto? Sí, hubo espacio de movida para proponer, como que la invitación, las temporadas están dirigidas por distintas personas. La primera por Gabriel Medina, que para quienes lo tienen así como en la nebulosa, es el director de la película Los Paranoicos, que en su momento fue como furor, ¿no? Un cineasta como de la generación de Mariano Ginás, que vienen de la FUC, entonces tiene como ese perfil bien experimental y como un modo de humor muy específico, ¿no? Como que tiene singular, que tiene una identidad. Bien. La segunda la dirigió Fernanda Heredia, que también tiene mucho tiempo en el audiovisual y que era la asistente de Gabriel, o sea que ya venía como con el mood de la serie. Y la tercera, Daniel Barone, que tiene, ya sabemos quién es, ¿no? Sí. Como un director de mucha experiencia en unitarios, con mucho trabajo con gente de la productora que pertenece a Adrián Suar, que es una de las productoras de esta serie, y con mucho trabajo de mucho código con Griselda también, ya trabajaron juntos. Entonces ahí había como muchas cosas a favor. En todos los casos se trató de direcciones que aman la actuación, que confían en la actuación y que proponían ahí espacio para pensar, para aportar. Bien. Y bueno, y nosotras, a mí me pasaba que mis escenas están jugadas siempre con Griselda, prácticamente no tengo cruce, pero sé que en los otros espacios también sucedió que había espacio para opinar y que opinaban, claro, o que cada una proponía un poco, mirá, me suena mejor por acá, más por acá. Eso estuvo siempre y yo me sentí habilitada a hacerlo. Escuché, como les decía, esta consigna de la cámara va a estar con vos aunque no hables, y entonces, bueno, yo estaba todo el tiempo colocada, no relajaba cuando hablaba Griselda. Y a mí me parecía, si tengo que decir algo, los guiones de Carolina Aguirre eran muy buenos en tener muy claro lo que se tenía que tramitar en cada escena, y yo podía quizás aportar en relación a cómo decirlo, y sobre todo a sustraer. Yo me sacaba texto. Claro. Menos es más. Pues me parecía claro, ¿viste? Me parecía que a veces ganaba con eso. Y viste que es al revés, siempre querés decir más. Y viste el actor. O no, pero acá me sacaba texto. Y después también armábamos algunas, qué sé yo,
algunos juegos con Griselda. Por ejemplo, que yo me equivocara siempre el nombre de uno de los personajes, es una cosa que armamos nosotras. Claro, que fue una idea nuestra, una propuesta, y dijeron, sí, dale, y estaba bueno. Eso se juega en la primera temporada. Claro, claro. Y ya que estamos en esto de la actuación, ¿cine, serie o teatro? Es muy difícil elegir ahora. Sí, obviamente que yo, digamos, teatro es donde más tiempo tengo, es donde más cosas hice. Ahí cuando decías más de 70 obras, ahí sí. están incluidas un montón de cosas. Están incluidos asesoramientos a trabajos que por ahí no es que o actué o estuve todo el proceso, ¿viste? O no sé, o colaboraciones. Están las obras que actué, las que dirigí. Ciclos de varieté, ciclos donde por ahí hice 2 veces, trabajé en alguna escena, o sea, viste que como ese reconto de la web mete todo, pero bueno, lo cierto es que son muchos años y muchas horas de mucho proceso, y en ese sentido, sí, obviamente que esa es mi cuna y es como un lugar, y aparte es muy difícil de dejar, digamos, como decir, bueno, esto lo suelto pero yo me siento también en un set como en mi casa, ¿sabes? Sí lo siento. Sí, porque siempre hice proyectos, estuve muy vinculada con proyectos independientes, de cortos o de óperas primas. Trabajé en mucha ópera prima, de muchos cineastas que hacía su primera película. Por eso te digo que es una actriz argentina. Con todas las letras. Que le pone, que hace. Claro, entonces, bueno, es también un territorio muy habitado. Es más costoso, es más largo, es más difícil. Pero es un lugar, digamos, aparte yo estoy en pareja con un cineasta que tiene una cámara. Entonces, bueno, no sé, es como... Es parte de mi cotidiano, me es difícil. Y es distinto, y es distinto, y es muy distinto, y entiendo que el público... Bueno, me hiciste acordar con lo de las varietés. Yo creo que la primera vez que te vi puede ser en Los Solemnes. ¿Vos hacías Los Solemnes en Bravar? Sí, un ciclo de escenas sueltas, entre comillas, de sketch, pero que tenían una cosa un poquito experimental, que un poco trataba de investigar lenguaje escénico, digamos, no solamente ser efectiva en lo que sería el sketch, que es, bueno, una anécdota con remate, sino que eran espacios que estaban pensados para despuntar alguna idea escénica nueva, diferente, ¿no? Entonces, sin pretensiones, pero bueno, ir probando. Y en ese ciclo sí, trabajé un montón. Y de hecho, también, obviamente que vi Imprenteros más de una vez. De hecho, fui con mi padre, con Guillermo, que le dijimos, vamos a ver esto, que te va a encantar, todo lo que es la fábrica y la cosa del hacer y la familia, ¿no? El oficio, el trabajo, las crisis, ¿no?, de la Argentina. Fue muy emocionante la visita de Guillermo para nosotros, fue muy emocionante. Aparte, él también vino a ver Yo Encarnación Escurra, fuimos. Que es el unipersonal que también actuó. Y bueno, ya hablaremos y desglosaremos cada obra, pero bueno, todas estas obras nos trajeron momentos muy inolvidables y muchos tienen que ver con visitas que nos importan. Por supuesto, por supuesto. Y aparte, Yo Encarnación Escurra, bueno, te digo que es la única obra que vi 3 veces en mi vida, porque la verdad que yo, claro, ir a ver otra obra... Claro, cuando ya la viste. Cuando ya la viste es difícil, pero esta la fui a ver 3 veces porque... ¿En distintos momentos? Sí, en distintos momentos, porque tiene esta cosa la obra, ¿no, Lore? Sí, es clave eso que decís de los distintos momentos. Yo entiendo que se repita ver Encarnación. Primero, es una obra que está basada en las cartas reales que escribió Encarnación Escurra, ¿no? Por supuesto, la obra es una ficción y tiene una versión, una mirada, digamos, sobre el personaje, pero que está escrita por Cristina Escofet, que es una dramaturga que yo diría como una de las primeras dramaturgas feministas muy activas en nuestro país y que se dedica a escribir piezas teatrales donde rescata a personajes femeninos de nuestra historia, ¿no? A mujeres de nuestra historia. Y esta es una de las obras que tiene Cristina Escofet. Entonces, la obra la estrenamos en 2017 y atravesó ya muchas postales diferentes de nuestro país, de estos últimos años, y cada vez resuena. Claro. Cada vez tiene sentido.
Con un gobierno más de derecha lo tiene, con un gobierno de izquierda lo tiene, con un gobierno de centro lo tiene, con un gobierno más abierto, más cerrado, no sé, con momentos más convulsionados, momentos más estables. La obra siempre está diciendo algo de nuestro ADN, eso es muy loco. Por eso entiendo, además de que tiene mucha data histórica, que de verdad lo digo, no es, acá Flor me puede ayudar. Sí. Tiene mucha data histórica, pero no es pesada. No, claro. ¿No? Está como, me parece que un poco el buen punto de la obra es que no pierde contenido siendo algo que no es un plomazo. No es un plomazo y aparte no es fácil, entiendo, me imagino, nunca atravesé eso, me encantaría poder hacer una obra de un personaje así, con esa impronta, ¿no? Incluso es una palabra, voy a decir esto, es lo que me viene, pero con cierta solemnidad en el hecho de los textos, ¿no? Son textos difíciles, ¿no? De poder pronunciar, ¿no? Sobre la patria, la sangre, la vida, ¿no? Como son palabras que, bueno, que hay que sostenerlas, ¿no? Con el cuerpo, con la mirada, con todo. Yo tuve que estudiar mucho. Claro. Cuando le iba a hacer, sí, sabía de Encarnación, pero obviamente me di cuenta cuando iba a hacer la obra que lo que sabía era poco, siendo alguien que me interesaba y me importaba, digamos, las figuras femeninas, pero me di cuenta que sabía poco, entonces tuve que estudiar un montón. Y yo tenía en esa época unas alumnas, que no sé si te las habrás cruzado vos, pero que eran historiadoras. Había algunas muy así dedicadas a revisionismo histórico, y había una que era amiga de otra, que no tomaba clases conmigo, me la presentó, que era especialista en rosismo. Claro. Griselda Sotelo, historiadora, que en un momento estuvo a cargo, la nombro porque fue clave, estaba a cargo del área de rosismo del Museo Histórico Nacional. Entonces, bueno, yo pude ir al museo, fui varias veces, miraba todo, miraba las cartas, me contaba cosas ella, nos juntábamos a tomar un café. Pero bueno, yo tenía que tener muy claro qué era lo que estaba diciendo, porque la obra también está estructurada de un modo en el que serían las últimas horas o los últimos 3 días, podría ser, de Encarnación antes de morir, y en una especie de estado febril ella repasa momentos claves de su vida, y sobre todo su vida al lado de Rosas. Y entonces vienen como a veces como irrupciones, como arrebatos mentales, ¿no? La memoria salta de un lado al otro. Como lo onírico está muy en juego. Y las cartas, eso te quería preguntar, ¿las leíste? O sea, están Mirá, incluso están en la web, o sea, como que hay algunos sitios que las tienen así escaneadas, y las cartas están expuestas ahí en el... Ahora quiero recordar que están expuestas algunas y otras no, son como un archivo reservado, pero las cartas tienen, nosotros en la obra no somos del todo fieles a la construcción, sí al sentido, pero a la construcción, porque algunos giros lingüísticos están tan españolizados, son tan que sería difícil de entender y de seguir lo que dice. El castellano viejo, ¿no? Un castellano muy antiguo, sí. Entonces algunas cosas las adaptamos para que sean más simplificadas, para que corra, ¿viste? Para que se entienda y que no te haga una detención ahí porque no los podés seguir. Es otoño, la estación del equilibrio. La información mantiene su eje. En Del Plata. La radio de la verdad. De lunes a viernes hay un espacio para el disfrute en la noche de Del Plata. De 23 a 24 presentamos el especial de Marcelo Neira. 1 hora con música, entrevistas, anécdotas y curiosidades. En Del Plata, la radio de la verdad. Cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay Arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Los sábados a las 17 llega Liliana Cheli para responder a tus inquietudes. La tarde de Liliana Cheli, 1 hora llena de hadas, duendes y todas las criaturas fantásticas. En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar.
El domingo a la tarde es un buen momento para el disfrute. De 14 a 15 llega el especial de Marcelo Neira. La música, la cultura y el arte de toda la semana en una hora. Del Plata, la radio de la verdad. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030. Del Plata, la radio de la verdad. Tenemos en comunicación a Hernán, que está del otro lado de manera virtual. Muchas gracias, Hernán, por estar acá junto a tu equipo y a nosotros en Dame una Señal. Hola Flor, hola Negra, ¿me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Sí, ¿cómo estás? Bueno, muy contento de estar participando, por lo menos a distancia, de esta charla. Vengo prestando mucha atención, está muy interesante. Bien, bien. Precisamente, digamos, queríamos consultarte que nos cuentes un poco en relación al proceso de adaptación. Sé que la autora de la obra, vos ahora lo vas a mencionar, digamos que vos en realidad cumplís el rol del director, pero bueno, ¿cómo fue esa adaptación? Seguramente has leído la novela, digamos, te has preparado en todo ese sentido, pero ¿cómo fue llevar esa obra, esa novela, perdón, a una puesta en escena, ¿no? A la composición de eso. Sí, antes de empezar a hablar de esto, Flor, quería, para que no se me escape, porque venía escuchando atentamente a Marita en la nota anterior y pensaba un poco lo que se comentaba recién en la mesa respecto de la actualidad que tiene la novela, La China Iron, y uno de los aspectos, porque también es manifiesto político, también es intención de cambio de mirada, cómo dialoga con la realidad, ¿no? La novela de cámara en el final también nos propone una especie de nuevo paradigma. También está incluido el respeto por el medio ambiente, respeto por nuestros recursos, la integración no solo de las minorías, sino de todo el sistema del cual formamos parte. Entonces, cómo se conectan los temas de la actualidad con lo que se narra en la novela, todo el tiempo nos sorprende. Sí. Qué interesante lo que estás planteando, Hernán. La verdad, te lo agradezco. Es cierto, esos paradigmas se ponen en juego y no hay que perder, sobre todo por la misión, diría misión, me viene esa palabra, ¿no? Del artista, que también pensamos, bueno, ¿cuál es el lugar del artista, ¿no? Y en estas oportunidades y en esto que vos estás destacando, ahí hay algo que digo, exacto, es el punto de inflexión, es el punto de unión entre algo que ocurre en nuestro cotidiano y en una obra de arte, ¿no? Y cómo en realidad cobra otra dimensión. Muchas gracias por esto que decís. Y en relación meramente a la puesta en escena, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, a partir de una novela, a partir de la narrativa para llegar a la escena, tiene algunas, no diría complicaciones, pero sí cosas que atender. En principio, que la narrativa no tiene la hipótesis de representación que tiene la dramaturgia, ¿no? Claro. Entonces, se nos plantea a los directores, a los encargados de la puesta en escena, empezar a encontrar los recursos para que ese pasaje sea posible en términos poéticos. Lo primero que hice fue, después de alucinarme con la novela desde muchos puntos de vista, no solamente, no solamente por la trama, que sí, por supuesto, pero sobre los temas que trata la novela, la forma en que está escrita, su diálogo con el Martín Fierro como texto canónico respecto de la búsqueda de la identidad nacional, que eso fue algo que me sorprendió desde las primeras páginas, entender cómo Cabezón Cámara trae al Martín Fierro y lo hace dialogar con las preocupaciones de la actualidad, un poquito de lo que veníamos hablando antes. Yendo directamente a la apuesta, pensé que necesitaba trabajar con alguien que me ayudara con la dramaturgia, que pudiera tener una mirada ampliada. Llamé a Susana Villalba, una poeta, y empezamos a trabajar juntos en las 3 partes que tiene la novela.
y decidimos trabajar cada parte con un lenguaje distinto. La primera parte, una parte monologada, hablo de lo textual, ¿no? Después empiezan a jugar los otros lenguajes. Bien. La primera parte, un largo monólogo de China. La segunda parte se transforma en un diálogo inconexo que se termina transformando en una instalación. Y la tercera parte en un largo poema que las chicas interpretan maravillosamente, como comentaba la negra recién. Resuelto un poco la parte textual, la parte de la dramaturgia, decidimos trabajar con distintos lenguajes de la escena, las visuales, lo sonoro, lo escenográfico, lo espacial, lo plástico y por supuesto lo musical, que Flor y Ferni aportan maravillosamente. Claro, claro. Hay algo de lo que ustedes plantean, para los que nos están escuchando y no han leído la novela y les motiva ir a ver este espectáculo que está en Dumont 4040, ¿no es cierto? Los lunes a las 20 horas. Bueno, precisamente la China Iron es lo que estamos comentando, sería como la esposa, la pareja de Martín Fierro, que hay una elipsis en el tiempo, digamos, de su relación y se escapa y se va de aventuras por ahí y se encuentra con... Bueno, con otra compañera que van de aventuras por ahí recorriendo la Pampa Argentina. Y te quería preguntar en relación a esto, al texto canónico, ¿no? Y le pregunto a la mesa en general sobre este texto canónico y el contrapelo, ¿no? Que también leía, que me parecía muy interesante esa analogía, ¿no? Que las aventuras de la China Airo tienen como ese contrapelo de lo canónico, ¿no? Del texto original de Martín Fierro, ¿no? Y es una analogía interesante, ¿no? Bien argentina, o sea, me resulta con la Pampa, ¿no? Esto de lo a contrapelo, ¿no? Que va por los márgenes, ¿no? Y creo que, bueno, eso también tiene que ver con nuestra identidad un poco, ¿no? Ir en los márgenes. ¿Qué piensan ustedes en relación a eso? Una de las virtudes que creo que tiene Gabriela con la forma en que ella encara la escritura de esta novela es, bueno, el diálogo directo con el Martín Fierro. No, yo no diría que para cuestionarlo, sino como para revisarlo. Es que es lo que lo convierte al Martín Fierro en un texto de tradición, ¿no? O sea, tratar de que Hernández escribiera con esta perspectiva es hacer un anacronismo, pero sí cobran valor estos textos, en este caso de Martín Fierro, porque se lo puede traer a la actualidad y ponerlo en diálogo con los paradigmas actuales. Entonces ahí hay un gran valor de Gabriela y que revisa todos los aspectos de la temática del Martín Fierro. Como primero, el lugar de la mujer, que ahora desde el siglo XXI podemos entender más claramente cuáles eran los mecanismos que operaban en aquel momento, finales del siglo XIX, pero también con la construcción política, con la construcción de las articulaciones que hoy en día siguen estando en cuestión respecto de la conformación política de la Argentina, que se pone en juego cuando en una operación política Lugones decide que ese va a ser nuestro texto canónico y que a partir de ahí nosotros íbamos a pensar la Argentina. Bueno, poner jugar en el siglo XXI es el gran valor de Cabezón Cámara, ¿no? Bien. Así que, bueno, bien. Vamos a tocar. Vamos a tocar, van. Yo a escuchar. Bueno, la obra tiene música original, sí. Todas las partes instrumentales y después hay algunas canciones ya preexistentes. Así es. Adaptadas. Vamos a hacer algunos fragmentos Bien. de algunas de las zambas que cantamos. Si mi negra me abandona, lloraré toda la vida. Dice que no me perdona
resentida. Dice que no me perdona. La resentida, la resentida. Lloraré mi triste suerte si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Yo nací para quererte toda la vida, toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Ay, sí. La verdad es muy emocionante, muy emocionante. Imagínate verlo esto en el teatro, como dice acá el compañero, con las luces, con la escenografía, las visuales. Es de una emoción y la compañera Fernanda Bobadilla es espectacular. Flor. Fernanda soy yo. Flor es espectacular. Si quieren hacemos media zambita más. Por favor. Y yo voy a decir una cosa. Yo entiendo que está divino en la obra y con la escenografía, pero tenerla a 1 metro y que... Escucharla acá cerca es impresionante. Sí. Cuando quieran. Dale, gracias. Qué pena es tu pena, hermana, lágrimas cardos derramas. Eres una niña pobre que se hace de madrugada. Eres una niña pobre que se hace de madrugada. No hay sentido en la trampa, apenas ruido y mortaja. Y vos que tenés hembra al vuelo, te haces guerrera en la zamba. Y vos que tenés hembra al vuelo, te haces guerrera en la zamba. Ojito, ¿de qué historia será tu testiga calma? Sos novia del tiempo, vestida de samba, vienes y avanzas. La patria es una niña pobre que a veces también reclama. La patria es
esa niña pobre que... A veces también reclama. Por favor, por favor. Muchas gracias. Me voy muy emocionada por esta charla, por esta música, por estas letras y por esta patria que tanto nos conmueve. Hernán, desde el otro lado, quiero agradecer por este espacio, por esta oportunidad de conocernos y de que nos cuenten un poco de su arte y de un cachito de Argentina, que acá nos vamos muy contentos. Me hubiese encantado estar ahí, pero bueno, no, mando un cariño enorme a todas y a todos. Gracias, gracias Hernán. No puedo resistir esta realidad. Dame pronto una señal. No puedo resistir esta realidad. Dame pronto una señal. Dame una señal con Flor Moreno hasta las 19 en Del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno, de lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Los sábados a las 17 llega Liliana Cheli para responder a tus inquietudes. La tarde de Liliana Cheli, una hora llena de hadas, duendes y todas las criaturas fantásticas. En Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp, 11 23 40 1030. Sabes que, bueno, les quiero contar a los oyentes que Lee es un gran amigo de hace muchos años, donde nos conocimos, bueno, precisamente haciendo teatro, yo estudiando con él en ese espacio. Y para mí es un gran honor que él esté aquí hoy porque, como les decía al principio, es un gran hacedor de la cultura argentina, siempre está haciendo. Esto que decíamos en la presentación, si no es música es un libro, si no es libro es una obra, si no está escribiendo, en fin. Y sobre todo, después le vamos a preguntar, pero algo como de gestor, en el hecho de que hace sus espacios, hace su teatro, trabaja de manera independiente, y para la cultura argentina eso es muy importante, y ni te digo para hoy, ¿no? Para los tiempos que hoy corren, y eso también quería preguntarte, y arrancábamos por ahí, ¿no? Quería arrancar por ahí en esto del espacio que vos tenés, Estudio Los Vidrios, que incluso me acuerdo que hicimos la mudanza también, como ese día que te mudaste de un espacio más chico a un espacio más grande, y fuimos con la Cheta a dar una mano a eso. ¿Te acordás? Ahora me acuerdo. Sí, ahora me acuerdo de ese momento. Pasaron cosas, pero claro que sí. Y acá leyendo tu libro, en la presentación que hace justo Lore Vega, hace como una especie de prólogo, digamos, de tu libro, que lo muestro acá en Dios quiera que se esté viendo. Yo esto no lo sé, pero Dios quiera que se esté viendo. Teatro comercial, que ya le vamos a preguntar por qué ese nombre. Pero hablaba sobre tu historia y que había sido presidente de una asociación en el año 97, ¿no? En la búsqueda de organizarse como teatro. 2007, perdón. Sí. Como organizarse en la búsqueda de, esto de ser teatreros
¿no? Dedicarse al teatro y no tener espacios donde poder hacerlo o el Estado rompiendo un poco las guindas, digamos, en relación a eso, a los permisos, a las habilitaciones y demás. Sí. ¿Cómo es hacer teatro en esa dificultad, ¿no? Cambió mucho, ¿no? Cambió mucho. Todo, cambió mucho. Cambió el mundo, cambió todo. También en ese momento era post-Cromañón y era un momento donde, digamos, como que los espacios, cambió el paradigma del espacio donde podíamos hacer, artes performáticas, música, teatro, lo que sea. Entonces hubo como una ensalada ahí de cosas y eso coincidía con que muchos artistas, directores de teatro independiente empezábamos a tener nuestros propios espacios y de repente nos mirábamos y éramos, 10, 15, que estábamos medio en una lógica muy parecida de eso, de espacios muy pequeños, de casi artesanales. Entonces fue como, juntémonos a ver qué podemos hacer con eso, porque sobre todo caían inspecciones a nuestros espacios y los clausuraban. Y no había como una diferenciación entre lugares o boliches o espacios como Cromañón en ese momento y de salas de teatro independiente. Entonces todo era bastante ridículo. Y bueno, eso nos impulsó a organizarnos y a visibilizar que existíamos. O sea, en lugar de ir por la legalidad, primero fue visibilizar nuestro trabajo. Y a partir de esa visibilización, muchos legisladores y legisladoras se dieron cuenta de ese trabajo que no conocían y así fue que se empezó a armar comisiones dentro de esa agrupación y hicimos un festival. A partir del festival se armaron comisiones jurídicas, legislativas y con eso pudimos modificar la ley en ese momento que es una ley que permanece, no me acuerdo los nombres ahora. Está bien, tranquilo. Pero estuvo bueno porque cambió bastante. Hoy una sala de teatro que quiera habilitarse con presentar determinadas cuestiones bastante coherentes y básicas y posibles, se puede tener una sala de teatro. Claro. En 20 años cambió el mundo igual también, ¿no? Hoy se hace, es otra forma de hacer teatro, de pensar teatro, de visibilizar el teatro. Distinta. Sí. ¿Cómo anda, Florian? Estamos para preguntarte la primera pregunta que se nos viene así, sobre todo a mí, que soy una mujer argentina y no puso el celular en vibrador de paso. Esta mujer argentina, ¿por qué de fábrica? ¿Por qué de fábrica? Que a mí eso me interpela bastante, ese nombre de ese disco. La verdad que puede ser interpretado de muchas formas, pero tenía como el objetivo de mientras hacía el disco, como que fuera un proceso para interpelarme y poner en jaque un poco todos mis ideas, mis pensamientos, mis convicciones y toda la idea que tenía o que uno puede tener de quién es uno mismo. Y de fábrica era como todo lo que yo sentía que era yo de fábrica. Claro. Y después también dentro de todas las canciones que estaban, como que englobaba bien el sentir o el espíritu de todo el disco. Todo el disco, sí. Sí, arranca con ese y con un ruido de máquinas que me encanta. Sí. Y claro, de fábrica, naciste en una casa de artistas, ¿no? Sí. Y eso como interpela, como si yo te dijese nací en una casa peronista, ¿viste? Mucho... Que no, vos no, para nada. Yo no. Pero hay algo de nacer en eso, de nacer en esos espacios que te inspiran, que te nutren, y rodeado de instrumentos, así que de alguna manera es de fábrica también, ¿no? Aparte del es todo lo que uno quiere de uno, de su historia, todo lo que no querés también. Y la fábrica para mí también es como... se me hace que si la neurosis o la mente fueran como... Si pudiera encontrar como un lugar o algo así representativo, como que hay algo de la fábrica que me hace sentido, ¿viste? Los ruidos, los movimientos, que a veces también el engranaje, que a veces puede ir y fluir perfectamente y todo tiene un sentido perfecto, a veces se traba. Por supuesto, ¿viste? y también es una analogía a que la cosa se construye
de a muchos, ¿no? También. Totalmente. Como hay algo de la fábrica que necesitas, el tornillo, la conda, ¿no? Como un reloj, como si nosotros pensáramos en el reloj y en todos los elementos que necesitamos. Bueno, hay un tango que dice al mundo le falta un tornillo. Se llama así. Claro. Exacto. Y hablando de tango, Sí. Florian, porque Naufragio, otra canción que me encantó, me anoté todas las que me encantaron. Sí. Qué bueno, me Todas, sí, como ¿Podemos ir reñoña. escuchando de fondo un poquito del disco? Gracias. Vos haces toda esta mistura en tus canciones, Sí. que ¿cómo serían? Pop, rock, ¿Cómo serían? ¿cómo serían? Y me echás ahí tango. Por ejemplo, Naufragio Sí. metiste Por una cabeza Sí. y me encantó. Buenísimo. No sé si la escucharon, Sí, pero sí. me encantó esa fusión, cómo cierra la canción. Sí, bueno, también como está como muy tenido de todo ese mundo del tango, el disco, si bien no es un disco de tango, pero tiene mucho de eso y justo Naufragio era una canción como que, bueno, entraba perfecto, o sea, cuando la estábamos grabando me di cuenta que la armonía del coro era igual a la de Por una cabeza, que es como una forma igual muy convencional de la música popular argentina, pero daba lugar y me pareció lindo hacerle ese homenaje ahí en la canción. Sí, que después tenés, esa canción tiene otra versión más tanguera, ¿no? Porque al final del disco. Después saqué una versión extendida y grabamos 4 tangos, o sea, 3 de mis canciones las reversionamos en tango y después grabé Desencuentro de Cátulo Castillo, que también me encanta y bueno, grabamos 4 Esa tangos. letra del final, ni el tiro del final te va a salir, pero mirá, se la decís a un ex bárbaro. Ni el tiro del final te va a salir, amor. Sí. Pero hablando un poco de las letras, hay una, no podría decirte específicamente, capaz me lo decís vos, de dónde, que es cantar mi penar, decís en un momento. Sí. Cantar mi penar. Porque, Y también habla de las rosas, el último tema, que estuvimos escuchando, habla de las rosas y esa rosa que capaz te cortás, ¿no? Y como algo de unas analogías preciosas, una poética hermosa, que a mí me resuena mucho en relación al arte y a cómo sublevar determinadas emociones y determinadas sensaciones. El Indio también dice, donde hay dolor habrá canciones. Y hay algo de eso del dolor o de la angustia que está hecha canción. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Escribís con alguien? ¿Solo? Sí. Toma, primero haces la música, después la letra. No tengo una sola método. forma de hacerlo. A veces aparece primero la letra, a veces la música, a veces también, o sea, siento que puede llegar a sonar un poco pretencioso lo que voy a decir, pero es una verdad que todos los que escriben siento que les debe pasar. Sí. También es como estar todo el tiempo un poco pensando en eso, ¿viste? Como Claro. no solo el rato que te sentás a escribir, sino estar como alineado con eso y escuchando, no sé, cuando escuchás una entrevista de alguien que te parece interesante y dice algo que te resuena y te dispara un pensamiento, o una imagen que ves en la calle que te entusiasma. Sí, que te conmueve. O que te conmueve, o lo que sea. Pero que a veces ni siquiera hablo de cosas especialmente sensibles, digo, puede ser lo que sea. La música instrumental también, digo, si escuchás un disco de Piazzolla, capaz que es no sé, la sensación de un colectivo frenando en una esquina a la noche. Okay. Pero que todo eso te remite a un estado de una vivencia. Pero después, en general, escribo. La verdad que escribir solo me gusta porque me gusta ese momento, y también en el disco me ayudó mucho Feli. Y también escribí con Adrián D'Argelo 2 canciones y me fue impresionante. Eso te iba a preguntar sobre el vínculo, la relación de escribir, bueno, en este caso, bueno, con Feli, con Dárgelos, o por qué Dárgelos y no otros artistas. Bueno, hay una cuestión de gusto y de afinidad, me parece. Mira qué loco, tenemos el mismo. Perdón, ¿qué? Sí. Pero... No, tranquilo. Esto. Sí, ¿viste? Eva. Sí. Eso. Vamos, vamos, hermoso.
Perdón, me distraje. No, por favor. Buena distracción igual, porque sí. ver a la Eva está bueno. Lo de escribir, sí, para mí una cuestión de afinidad, y eso, de afinidad y de gusto. Además de que, por ejemplo, en este caso con Feli y con Adrián, yo me siento en confianza para hacerlo. Me gustan los artistas que utilizan ese momento para hurgar y para desafiarse, para no quedarse en un lugar cómodo de uno mismo, y que no sea solamente esta cuestión de, bueno, como que no quede solo en expresarse, ¿viste? Como que hay algo más ahí. Claro. Es como un momento para bucear un poco en el inconsciente, el momento de escribir. Mora Recalde es actriz y forma parte de la comisión directiva de SAGAI, que es la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Y queríamos charlar con vos, Mora, para que nos cuentes cómo está el sector, o sea, qué están viendo desde SAGAI. Escuchamos hace un ratito a Pablo, como representante, ¿eres el presidente hoy por hoy? No, Pablo es tesorero. Tesorero, ok, perdón. Que estaba... Marrale es nuestro presidente. Ok, perfecto, sí, Marrale, perfecto, sí. Bueno, lo vi charlando ahí en el Congreso y también queríamos conversar con vos. Sí. La pregunta es, ¿qué están evaluando de esto? ¿Por qué? Primero, si querés contarnos un poco, ya estuvimos comentando que son 3 artículos fundamentales que quieren modificar, ¿no? Y que eso en líneas generales trae una situación de desfinanciamiento al sector, ¿verdad? Absoluta. Hay 2 que son más preocupantes, que son el 195 y el 196. El 195 lo que hace es derogar los artículos de la ley de cine que hablan del financiamiento. Y lo mismo pasa en el 196, pero con el financiamiento del ENACOM, o sea, le deja de cobrar a las radiotelevisoras y desfinancia los institutos culturales que son el INT, el INAMU, o sea, el Instituto del Teatro, el Instituto de la Música, el FOMESA, que es un fondo para medios comunitarios, RTA, que es la televisión pública. Es absolutamente dañino, absolutamente dañino, y no entendemos qué hacen en la ley de reforma laboral, que ya esa ley es un horror, pero que tampoco entendemos qué pasa que están estos artículos en esta ley, porque son artículos que tienen que ver con gravámenes. Exacto. No con la aceptación de lo laboral, digamos. De hecho, Mora, cuando estaba estudiando un poquito sobre el tema, digo, ¿por qué? Me hice la misma pregunta y dije, bueno, no encontré respuesta. Y mi propia pregunta dije, esto me parece que no estoy, o sea, no soy yo la del problema que no tiene la respuesta. Y evidentemente, no. Ellos son los del problema. Ellos son los del problema que están metiendo Ellos son los del problema. Pero en estos artículos en particular, hasta la patronal está pidiendo que lo saquen. Claro. Están todos los productores pidiendo que saquen esto también. Bien. O sea, es inentendible. Bueno, no es inentendible, pero es sorprendente que por lo menos esté acá. Igual el ataque a la cultura viene desde el minuto 0. Siempre tuvieron el Inca como un enemigo declarado, con toda la fantasía que arman alrededor del Inca, pero la verdad que lo que termina haciendo estos 2 artículos de salir, que esperemos que no salgan, es de financiar absolutamente el Inca, que no lo van a cerrar, pero pierde la autarquía, pierde el fondo de fomento, y perdemos los puestos de trabajo, perdemos la producción nacional, perdemos todo lo que significa una cinematografía en un país. Totalmente, porque aparte estamos pensando no solo en el valor económico, ¿no? Y en relación a los puestos de trabajo, sino también, y este es el valor que desde acá damos una señal le queremos dar también, que es el valor simbólico, ¿no? El peso simbólico de destruir la posibilidad de construir sentido, cultura, identidad, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que nosotros esos argumentos a veces los tenemos que dejar de lado porque esta gente piensa solo con el bolsillo. Para mí son los más importantes. Pero cuando hablamos de bolsillo también es gravoso, porque primero por los puestos de trabajo, segundo porque genera valor agregado, el cine, eso lo sabemos, genera exportación, genera más turismo, derrama para todas partes el cine. Entonces es muy tonto no fomentarlo. Y la verdad que en el mundo se fomenta el cine. O sea, de 193 países, 191 países tienen políticas estatales de promoción de la cinematografía. Y que
y que seguro del mismo método, porque también yo pensaba, digo, bueno, ¿cómo financia, ¿no? Países que, centrales o países que tienen una producción audiovisual determinada? Digo, bueno, no, tampoco es que se descubrió la pólvora, digamos, o sea, tiene que ver con el valor de las entradas, o sea, no sé, no hay otros mucho más mecanismos. Mira, el Fondo de Fomento es 10% de las entradas de cine y el 25% de la recaudación del ENACOM, o sea, claro, es la misma industria que va generando, fomentando su propia actividad. Claro. De hecho, países como Uruguay, que históricamente no tenía una cinematografía fuerte, empezó a invertir y están todos los servicios de producción yendo a Uruguay. Desde Argentina se están yendo a filmar a Uruguay. Lo sé. Sí, por supuesto. Como actriz también lo sé, digo, mucho Uruguay. Andrea Garrote dijo, el arte tiene que ser extraterrestre. Bienvenida, Andrea Garrote, a Dame una Señal y a Radio del Plata. ¿Cómo andás, Andrea? Muy bien. Está llena de halagos. Yo siempre digo cuando van a contar una anécdota, que no digan, ay, esta anécdota es graciosísima, te va a romper la cabeza, no espera escucharla, porque después, ¿cómo estar a la altura? Claro. Así que ahora que has dicho que esta entrevista va a ser genial, yo no sé qué voy a tener que decir. Ya sos genial, Andrea Garrote. No te bajes ahora, claro. Escúchame, Andrea, no, para romper el hielo, sí, un poquito, nosotros tenemos este programa que se llama Dame una Señal, y precisamente lo que te quería preguntar era, ¿cuál fue la señal que has recibido en tu vida como para poder decir, bueno, me dedico al arte, soy una trabajadora de la cultura? Nosotros nos gusta nombrarnos así, ¿no? Como trabajadores de la cultura, y yo sé que así lo sos. ¿Cuál fue la señal que te llevó? Es que no sé si es una señal, y además a veces las cosas se ven a posteriori. Uno mira para atrás y entonces ahí ve las señales, porque las cosas se tornaron una señal, porque uno hizo un camino, pero quizás hubo otras señales de otros caminos que no miró, que no tomó, y quedaron ahí perdidas. Así que esa especie de idea de la epifanía, de que llega un momento donde la vocación o el camino se ilumina, y no sé, le pasará a algunas personas, pero en general a veces uno se va. Yo tuve la suerte de poder empezar a tener relación con el mundo, a trabajar, a moverme en lo que me gustaba. Bien. Yo de hecho pensé que iba como que no imaginaba mucho el futuro, que iba a ser en el futuro. Se fue armando en un presente de hacer teatro y moverme en todos ese crisol de actividades que tiene el teatro, que son muy poderosas, porque la actuación es una actividad súper poderosa, lo mismo la escritura, lo mismo armar grupos, dirigir, dar clases. Entonces, dentro de ese ámbito que es tan amoroso y tan vitalista, tuve la suerte de moverme todos estos años y espero seguir ahí. Sí, porque aparte vos en realidad tu carrera base, digamos, vos estudiaste letras, estudiaste filosofía, o sea, estudiabas... No, estudié letras unos años, mientras después me pasé a dramaturgia, pero siempre estudié actuación, siempre estudié teatro, en realidad. Bien. Pensé que iba a ser una carrera por ese lado y abandoné, digamos. No, lo mismo, estudios de filosofía fueron siempre más de profesores, de estudios más afuera de la academia. Claro. Y en esto del teatro y del hacer, que decías de los grupos, ¿no? Y nosotras pensamos, yo pienso, ¿no? Como mujer, peronista, te diría, que piensa en la comunidad fuertemente como el eje central de la realización colectiva e individual, ¿no? Digo, hay una comunidad que se realiza y un tipo de organización, un modo de organización, ¿no? Nosotros le llamamos las organizaciones libres del pueblo, ¿no? Y hay algo ahí que es muy similar también en el modo de organizarse desde el teatro, desde la cooperativa. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo ves la idea de el Estado, la organización, el grupo, ¿no? Digo, como hay veces que hay mucha crítica en relación al Estado y ese Estado gigante que nos tiene que dar, digamos, ¿cuál es ese lugar del Estado y el arte, el Estado y la cultura? Sí. El Estado y los grupos, ¿no? Sí.
Creo que hoy en día, como, bueno, Foucault, que hablando de mi monólogo sobre Pundonor, un poco, decía una frase que a mí me queda muy grabada, que es: la principal función del poder, no del Estado, del poder, es separar. Y siento que hoy nuestros aparatitos, nuestros tamagotchis infernales y otras cosas nos separan y hemos perdido espacio público. Desde los 70 hasta acá, el espacio público de la comunidad objetivamente se ha perdido. Por suerte, digo, hay lugares que hay que rescatar, pero no solo es el teatro como generador de comunidad, sino también los clubes de barrio, los centros culturales, bueno, las escuelas, los lugares más institucionales también. Creo que todo aquello que atente contra la comunidad sería hermoso. Estoy hablando de una situación muy lejana a la que estamos viviendo en este momento, que el Estado aliente que la gente se reúna en cuerpo, en lugares, porque, bueno, me acuerdo, el subcomandante Marcos decía, lo voy a tirar de recuerdo viejo, terminaba sus discursos, o los zapatistas, ¿no? Para todo fiesta, para todos música, para todo fiesta. Ese final, para mí, tiene algo que ver que, digo, si una comunidad baila junta, canta, tiene un momento de festividad, es más poderosa. Claro. Resulta menos vulnerable. Yo estuve trabajando mucho en México y veía cada rato fiestas populares. Bueno, lo mismo que en España, pero tienen la fiesta de la Virgen de allá, la fiesta del chorizo de allá, la fiesta del chocolate, del hermoso. Y nosotros, digo, no tenemos fiestas del barrio, o sea, pensar en una fiesta del barrio de Almagro, por ejemplo, y después la fiesta del barrio de Caballito, la fiesta del barrio. Es algo que no... ¿Por qué los otros tienen esa normalidad y nosotros no? Perdón, ¿puede ser que sea eso muy de Buenos Aires? Porque quizás uno se va al norte y celebran más. Hay más celebraciones porque tienen más raíz, exactamente, ¿no? Tiene que ver con esa especie de desarraigo que cargamos. Total. Y que me parece que hay que motivar. Entonces, nosotros más que muchos otros pueblos necesitamos todavía cultivar eso. Exacto. Nada, es algo completamente, digo, por fuera de las prioridades de lo que se habla en la agenda, obviamente, pero... Bueno, pero yo creo que todo lo que vos estás diciendo, Andrea, tiene relación con esto de lo antipopular. Porque ahora esto que vos decís de comunidad, de salir, de celebrar, bueno, es como que ahora está de moda lo antipopular. De moda digo entre comillas, ¿no? Porque... Pero lo antipopular... Pero fíjate que hay una idea de valorizar lo popular como número. Sí. Y no como lo particular que esas personas del barrio de Almagro que salen a festejar su fiesta, por ahí es de ellos. O sea, pero está la gente haciendo, o sea, es más importante que un pueblo haga, que baile, que vea bailar, digamos, que cante junto, que escuche cantar. Porque ahí está la base de una comunidad como activa y de que después aparezcan buenos, por ejemplo, músicos, cantantes, artistas, y también se podría llevar al ámbito después, no me quiero complejizar, pero a otros ámbitos. Entonces, lo popular para mí, sí, cuando no vende, lo popular que es de las bases, lo popular que se hace no porque quiero vender algo, sino porque se hace. El arte que se hace porque se hace.